De municipalidades. Muy buenas tardes, cuéntenos, alcalde. Hola, muy buenas tardes. Primero, informar que hace varias semanas ha habido reuniones tanto con el Ministerio de Educación como con el Ministerio de Salud, justamente para disponer distintas medidas, porque buscar contener el coronavirus no solamente pasa por suspender las clases, también como Asociación Chilena de Municipalidades a nosotros nos interesa garantizar la vacunación de casi 2,5 millones de niños contra la influenza, también garantizar el acceso a alimentación que muchas familias necesitan día a día para que sus niños puedan alimentarse, junto con otras medidas. Por ejemplo, garantizar que se va a poder desarrollar a distancia, de manera online o, por ejemplo, a través de tutores, en una coordinación con el Ministerio de Educación, todo el trabajo académico para garantizar a nuestros niños la culminación adecuada de su formación durante las semanas o meses en las que se pueda suspender las clases, no solamente en los colegios municipales, y aprovechamos en ese sentido también a indicar que otra de las sugerencias que hemos hecho al Gobierno y al Ministerio de Educación es que como estas medidas no tienen sentido si se implementan de manera desarticulada, sino que debe de ser al unísono, debe ser de manera coordinada, también los colegios particulares subvencionados, que reciben subvenciones desde el Ministerio de Educación, y los particulares debieran de sumarse a una medida que permita contener el contagio en nuestro país a tiempo. Lo más importante, todos sabemos que incluso hay países desarrollados que se han visto en grandes dificultades, como Italia el día de ayer, 240 muertos en 24 horas, entonces tenemos que evitar, por una parte, obviamente que termine existiendo una acción histérica por parte de distintas personas frente a una situación tan compleja, pero también hay que actuar con fuerza, con decisión, de manera drástica, y hay que hacerlo a tiempo. Y en ese sentido, junto con llamar a la tranquilidad a la población, creemos que es necesario que las autoridades nos sumemos a lo que la Asociación Chilena de Municipalidades ha venido ya trabajando hace algunos días, que es la posibilidad de la suspensión de clases en los colegios municipales, siempre que se garantice la vacunación contra la influenza para nuestros estudiantes, la alimentación para aquellos que la necesitan. Incluso también hemos planteado la necesidad de tener turnos éticos en los colegios, porque podría suceder que hay papás que no tienen con quién dejar a sus niños si solamente se implementa la medida de suspensión de clases, y ese niño puede quedar en riesgo o en una situación peor que la de estar en un colegio justamente protegido, tratado de manera cariñosa, y donde puede seguir adelante con su proceso de desarrollo académico. Entonces, nos interesa sí la suspensión de clases, pero tomando en cuenta que hay que tener una serie de prevenciones, ¿no es cierto?, para poder, obviamente, que el remedio no se termine transformando en algo peor que la enfermedad. Y obviamente la subvención que los municipios perciben, y también los particulares subvencionados de parte del Ministerio de Educación, sea garantizada, para que justamente las tutorías que se hagan desde los establecimientos de educación municipales para los niños u otras medidas de implementación para garantizar el desarrollo del año académico se puedan financiar. A los municipios obviamente nos preocupa antes prevenir que curar, y en ese sentido preferimos después que la ciudadanía nos acuse de haber sido exagerados en tomar medidas muy drásticas, antes que después tengamos que lamentar muertes o contagios que pueden dañar también no solamente a la población más joven, sino también a nuestros adultos mayores, y estamos sumamente preocupados por lo que les pueda suceder a ellos. Alcalde, pero en lo concreto, ¿se van a suspender entonces las clases en los que son integrantes de la asociación? En concreto, a nosotros nos interesa suspender las clases. Tenemos ahora una reunión en La Moneda, en la que nos están esperando en este minuto. Tenemos a las 3 de la tarde una reunión con el ministro de Educación, pero creemos que como asociación una y otra vez hemos actuado de manera seria. Aquí usted ve alcaldes de distintas sensibilidades políticas. No tiene sentido que alcaldes de manera independiente y desarticulada estén suspendiendo clases solamente en algunos recintos del país. Lo lógico es que si nosotros desde la asociación planteamos este tema, ¿ya?, todos los alcaldes que tengan la misma inquietud se vayan plegando a una decisión que podamos tomar de manera simultánea, colectivamente, en todo el territorio nacional, y que de esa manera garanticemos que todos los municipios, sin importar si son municipios con más recursos o menos recursos, puedan implementar medidas efectivas. Alcalde, respecto a los centros comerciales, los malls principalmente, y los supermercados, ¿qué va a pasar en cuanto a esa situación? Sabemos que las familias normalmente concurren a los malls
van durante todo un día, obviamente en esas situaciones se generan instancias mayores de contagio. ¿Y qué pasa con el abastecimiento también del supermercado? Bueno, en particular, la medida de suspensión de clases justamente no sería una medida efectiva si los padres no colaboran en entender que lo lógico es que los niños se queden en sus hogares. Y lo que hemos visto, por ejemplo, que ha pasado en España, justamente el día de ayer o antes de ayer, el alcalde de Madrid tuvo que decretar el cierre anticipado de parques y espacios comunes, producto de que mucha gente que tenía que estar en aislamiento no lo respetan. Entonces, lo importante es actuar de manera seria, tomar medidas que preferimos que parezcan exageradas, pero justamente lo que más nos interesa es proteger la salud de nuestros vecinos, de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, y preferimos que estas medidas, a pesar de parecer exageradas, finalmente sirvan para evitar que se instale la pandemia en nuestro país, cobrando la vida de muchos chilenos. Alcalde, ahora, en lo concreto, ¿qué le piden también al gobierno? ¿Van a tener una reunión? ¿Qué van a abordar aquí? Sí, tenemos ahora una reunión con el presidente de la República, con el ministro de Educación, el ministro de Salud y también los distintos equipos junto a la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo que a nosotros nos interesa es que se entienda que nuestra postura de suspender clases no es exagerada, es una medida que hoy día se necesita para evitar que se produzca contagio, para prevenirlo, porque una vez que se produzcan muchos contagios en nuestro país, sabemos que los sistemas de salud van a estar sobreexigidos, y como también tenemos la administración de los consultorios y sabemos que los hospitales habitualmente todos los inviernos ya están saturados con la atención por casos de influencia, ¿no es cierto?, o la H1N1 y otras dolencias. Si a esto le agregamos la atención que se pueda producir por el coronavirus y que las mismas salas de espera, a pesar de que se esté trabajando, sí, y hay que reconocerlo, junto al Ministerio, para dividir y separar según la morbilidad a los pacientes, evidentemente se pueden producir espacios de contagio. Entonces lo que más nos interesa es prevenir y evitar que tengamos que enfrentar situaciones todavía más dolorosas. Alcalde, para aclarar la información, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, todavía no hacen el llamado a suspender las clases. ¿Van a conversar esto con el gobierno y luego se va a decretar esta medida o no? ¿O sí van a suspender las clases? Hoy una fecha. A ver, mire, lo que pasa es que tengo que ser tremendamente serio en lo que estoy diciendo. Nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades concordamos en que se deben suspender las clases. Hacemos un llamado a esa suspensión, pero esta suspensión no tiene sentido si el Ministerio de Educación no toma ciertas medidas que acabamos de plantear en lo que acabo de exponer, y el Ministerio de Salud y el Gobierno en su conjunto, ¿ya? Entonces, para que esa medida sea efectiva y finalmente no sea solo una medida populista, ¿ya?, tiene que ir de la mano, primero, de garantizar la vacunación de la influenza a los menores de edad, 2,5 millones de niños que comienzan su vacunación el día de mañana. Tiene que también garantizarse la alimentación en los colegios para aquellos niños que tienen problemas de recursos o que tienen problemas socioeconómicos, o simplemente sus padres no están en la casa y no les pueden dar el alimento, para que puedan concurrir al colegio y alimentarse. En tercer lugar, necesitamos que la subvención se mantenga a los municipios y los particulares subvencionados, para que se puedan implementar medidas para hacer tutorías, y también en aquellos casos que exista acceso a Internet, la posibilidad de cursos online, pero necesitamos que los niños no pierdan el año académico, producto de que estén 15 días en sus casas, 15 días que sabemos también, hablando seriamente, que lo más probable es que se tengan que extender, porque posteriormente la curva de ascenso de contagios en nuestro país va a ir subiendo, como ha sucedido en todos los países, incluso en los países desarrollados. Por lo tanto, lo que estamos llamando nosotros es a que haya una acción seria, que sea una acción robusta, y como Asociación Chilena de Municipalidades, representando alcaldes de distintas sensibilidades políticas, nos vamos a plegar, ¿ya?, y vamos a junto al gobierno y a los ministerios en particular, tomar las acciones necesarias, siempre que se garantice, ¿ya?, esas medidas que estamos señalando, porque no tiene sentido simplemente suspender clases si uno no garantiza todas esas otras medidas que estamos señalando. Eso, juicio la medida que el gobierno ha tomado entonces. El día de hoy, mañana habría clases. ¿Ah? Sí, ¿Hay clases mañana? Saliendo de la reunión que tenemos en unos minutos más en La Moneda, ¿ya?, debiera salir tanto el gobierno como la Asociación Chilena de Municipalidades con una postura consensuada que permita informar a la ciudadanía en la tarde cuál es la medida para todo el territorio nacional. Ahora, la medida que se ha tomado del gobierno, entonces, y también es estas llamadas advertencias, ¿no han sido las necesarias o correctas hasta el momento?
Nosotros, como asociación, hemos sostenido reuniones tanto con el Ministerio de Educación como con el Ministerio de Salud, y en este caso en particular hemos visto que ya hay varias comunas que han informado los primeros casos, y por tanto nos preocupa, porque esta al parecer es una enfermedad que se contagia muy fácil, ¿ya? Tiene una tasa de contagio superior incluso a la influenza, y entonces creemos que es mejor prevenir que curar, y que en este minuto tomemos medidas que algunos pueden catalogar de exageradas, pero preferimos salvar vidas. Eso es lo más importante, y nos tenemos que retirar. La campaña de vacunación va a comenzar este lunes. Bien, escuchamos a los alcaldes entonces de la Asociación Chilena de Municipalidades que están informando su intención de suspender las clases sin descuidar las campañas de vacunación, la alimentación y también habiendo turnos éticos. Ellos son de la idea de suspender las clases, están de alguna forma forzando la decisión del Ejecutivo, porque lo que dicen ellos, esto tiene que ser una medida efectiva, que tenga sentido, y para eso se necesitan suspender las clases a nivel general, no solo los establecimientos municipales. Vamos a ver qué ocurre con esta reunión a la que se ha citado en el Palacio de la Moneda. Van a participar los alcaldes, el presidente de la República, el ministro de Salud y también el ministro de Educación para adoptar una decisión en conjunto respecto de lo que está sucediendo. Los invitamos a seguir en la compañía de Canal 24 Horas, ya viene 24 tarde. Último minuto.